Hola, muy buenos días. Quédate en casa. Cumpliendo con los lineamientos del manejo de la pandemia, usted podrá recibir esta transmisión vía streaming en la comunidad, en la comodidad de su residencia, de su hogar o de su sitio de trabajo. Así cumplimos con la normatividad vigente. Reciban un cordial saludo en nombre de la International University of South Florida a este foro virtual que hemos llamado Análisis Constitucional y de Contratación Pública al Decreto Ejecutivo 1033 y su impacto en el abastecimiento de servicios de laboratorio. Mi nombre es Carlos Ortiz MacLean y seré su moderador el día de hoy. Bienvenidos, comunicadores y periodistas. Gracias por su presencia esta mañana. Permítame ponerlos en contexto un poco con lo que queremos perseguir hoy o contribuir hoy a esta discusión que se ha generado últimamente. Quiero mencionar tres aspectos. El primero, recientemente es de conocimiento público que en el mes de mayo el Servicio Ecuatoriano de Compras, el CERCOP, emitió un decreto llamado Decreto 1033 que pretende gestionar la subasta inversa corporativa de medicamentos y bienes estratégicos, dentro de los que está incluido el servicio de laboratorio, la medicina de laboratorio. Segundo aspecto que quiero mencionarles es que hacer caer un poco en cuenta que cerca del 70% de la toma exitosa de decisiones en el manejo correcto de un paciente depende de este tipo de medicina. El laboratorio, además, es una institución de salud que se compone de plataformas que actualmente están automatizadas, autovalidadas, robotizadas y se encuentran enlazadas con sistemas informáticos. Además, toda esta estructura requiere de un permanente servicio técnico de ingeniería y de especialistas que están capacitando a todos los actores para un feliz desarrollo de la actividad en beneficio de los pacientes. Por lo tanto, no es un producto, es un servicio. Esto lo hemos podido ver en un par de ejemplos en el manejo de la pandemia actualmente, en plataformas de diagnóstico por biología molecular que actualmente funcionan en el INSPI y en el Hospital Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. Ahora bien, el tercer aspecto que quiero mencionar es que hasta el momento solo existe un punto de vista que es el del proponente, el CERCOP. Por lo tanto, este espacio, y considerando que estos temas son de extrema sensibilidad en el manejo de la salud de las poblaciones y de las comunidades del país del Ecuador, nos hemos permitido generar una tribuna de discusión que permita no solamente pues tener la información ofrecida por el proponente, sino de todos los demás actores que conforman esa cadena de valor, esa cadena de stakeholders y que además están afectados, están impactados y en algún momento son protagonistas porque su responsabilidad está involucrada. Para tal fin, la universidad, en colaboración con algunos profesionales de la salud y del área normativa del país del Ecuador, ha organizado esta serie de foros que terminan el día de hoy. El día de hoy tenemos un panelista, un conferencista de lujo. Me refiero al abogado Daniel López, quien es máster en Derecho de Contratación Pública por la Universidad Castilla de la Mancha, coautor del Manual de Contratación Pública, ex asesor del despacho del Procurador General del Estado y en la actualidad un consultor contribuyente de programas del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en temas de contratación pública y alianzas público-privadas. Con él vamos a poder abordar el tema desde su punto de vista, con su opinión, con su experticia y al final vamos a poder contar con un foro abierto en el que les vamos a pedir su participación. Este tema está vigente, está sensible, está candente y es el momento de iniciar estas discusiones. Así que su participación el día de hoy es muy valiosa para nosotros. Así que, sin más preámbulos, los dejo en la compañía del abogado Daniel López y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.
Buenos días con todos. Mi nombre es Daniel López. Agradezco a Carlos por la generosa presentación. Y sí, en realidad el tema que nos atañe hoy es un tema polémico, es un tema, diría yo, bastante coyuntural, realmente porque tanto ustedes como nosotros hemos sido testigos, muchos indignados con todo lo que está pasando actualmente en el tema de compras públicas, puntualmente en relación a la pandemia y a la emergencia nacional, en relación a la compra de medicamentos y bienes estratégicos de salud. A mí se me ha pedido el día de hoy que dé una opinión desde el punto de vista jurídico, específicamente sobre el decreto 1033 emitido por el presidente de la República. Y bueno, este decreto, a mí me gusta siempre poner las cosas en contexto. No puede ser entendido como otra cosa, sino la respuesta, digo yo, un poco apresurada, tal vez hasta desesperada del gobierno para ponerle un freno a todas estas cadenas delictivas de corrupción que han visto absolutamente atropellados los procedimientos de compras públicas, específicamente para medicamentos y bienes estratégicos de salud. Digo atropellada y desesperada porque el decreto de por sí y a primera lectura se nota que tiene muchos errores de redacción, tiene algunos errores conceptuales también, pero lo que más nos preocupa, y el día de hoy conversaremos, es específicamente temas que pueden rayar en inconstitucionalidad de este decreto y obviamente ilegalidad. Es por esto que yo he tratado de preparar una presentación muy sucinta, muy precisa, muy práctica, para que personas como las que nos están escuchando, que no necesariamente son expertas en el tema de compras públicas, tampoco expertas jurídicas, pero que sí necesitan respuestas en relación a lo que está pasando. Así que a mí me gustaría en principio, para que todos estemos en la misma línea, anticiparles que mi posición es una posición académica, es una posición desde la cátedra que yo doy en una universidad a nivel de maestría y también en mi práctica profesional de ya más de 14 años vienen a ser en el tema puntual del derecho administrativo y contratación pública. Yo soy socio fundador de la firma López Rivadeneira Mora Abogados. Ustedes tienen en pantalla mis datos, mi número de teléfono, mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier análisis posterior o entrar más en detalle sobre este tema que vamos a conversar hoy. Porque claro, el espacio es corto en realidad en relación a tanta tela que hay que cortar en relación a este tema. Por ende, no quiero que esta presentación sea entendida ni como una posición parcializada, ni a favor o en contra del gobierno, ni a favor o en contra de los actores del sistema de compras públicas. En realidad, esto es un aporte académico, jurídico del tema. Un poco en sintonía con lo que yo he venido haciendo, contribuyendo al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo año a año en los lineamientos que ellos dictan en relación a, por ejemplo, el Doing Business in Ecuador, que tiene capítulos. Hay dos capítulos puntuales en los que yo colaboro, el de compras públicas y el de alianzas público-privadas, que son los temas de mi expertise. Y en realidad esas contribuciones también van en el lado imparcial, académico, jurídico, pero también viéndole desde el punto de vista práctico. No solamente desde el profesor que dicta una cátedra leyendo la ley, sino también en el día a día, a través de todos los clientes que nosotros representamos, que estamos actualmente muy en práctica del sistema de compras públicas y específicamente en el tema de compras de medicamentos. Y por eso queremos dar este aporte para que ustedes tengan también la perspectiva desde el lado académico privado. Y no puedo empezar la presentación sin antes hacer una base introductoria de lo que vamos a escuchar hoy, porque no quisiera directamente hacer la opinión o crítica en contra del decreto sin que me entiendan en principio
jurídicamente hablando, qué terreno estamos pisando. Todo esto obviamente parte de la Constitución del Ecuador, los artículos 32, que hablan específicamente de los principios del tema de salud, del servicio de salud pública, el artículo 288, que contiene los criterios y principios para las compras públicas. Hago mención de estos artículos porque dan el marco normativo base de lo que vamos a tratar hoy. Y ya veremos al finalizar la presentación si son precisamente esos principios y esos criterios que están configurados en la Constitución los que se están cumpliendo o no en relación a este decreto 1033 emitido por el presidente de la República. Obviamente también tenemos que ver a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, también prevén en su artículo 4 los principios, y iremos desglosando el tema en relación al reglamento, a la ley, las resoluciones del SERCOP y puntualmente este último decreto 1033. Tiene que explicarse de esta forma desde el principio. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nació en este país en el 2008, pero a raíz de una anterior ley de contratación pública que tenía absolutamente otro esquema, otros procedimientos, y que no era eficiente, no estaba funcionando. También tenía, obviamente, sus tintes de corrupción. Puntualmente, en algún momento yo estuve trabajando como asesor en la Procuraduría General del Estado antes de esta ley, cuando teníamos la anterior ley, en la que los organismos de control, Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado, emitían sus informes previos a cada contratación pública. Es decir, antes de que una entidad pública que desarrolle un procedimiento precontractual, antes de que pueda adjudicar el proceso y firmar el contrato, tenía que obligatoriamente enviar, obviamente para procedimientos de cuantías y presupuestos referenciales determinados en la tabla, tenía que enviar a la Procuraduría y a la Contraloría para que éstas den su aprobación, su informe previo. Yo creo que ese era un sistema que bien o mal funcionaba. Muchos lo criticaron por un tema de temporalidad, se demoraba, pero yo creo que en relación al costo-beneficio del control que se ejercía, yo creo que valía la pena. En la nueva ley del 2008 eso se eliminó. Ya no hay los informes previos de Contraloría y de Procuraduría. Se ganó en agilidad, seguramente, sí, pero creo yo que se perdió en transparencia y se perdió mucho en control. Porque hasta ahora, a lo largo de la vigencia de la nueva ley, no tenemos un verdadero órgano que ejerza un control sobre la contratación pública. ¿Y por qué digo esto? Porque el SERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, no tiene una atribución legal para revocar, por ejemplo, adjudicaciones en contratación pública. Lo que tiene es una potestad para suspender procedimientos. Pero si finalmente después la entidad, después de suspendido, no le hace caso al SERCOP, pues puede continuar con la contratación y puede firmar el contrato. Y ahí lo único que puede hacer el SERCOP es enviar a la Contraloría para un control posterior, para los famosos exámenes especiales y después determinación de responsabilidades. Que lamentablemente en este país estamos acostumbrados a que lleguen los exámenes especiales, los informes definitivos, meses o hasta años después de que, si es que hubo un acto corrupto, ya ocurrió. El contrato ya se firmó, muchas veces ya hasta se ejecutó. No es un control eficiente y oportuno el que ejerce actualmente el SERCOP, no por culpa de los funcionarios del SERCOP, porque no tienen atribución legal para hacerlo. Y por eso una de mis recomendaciones que ya van a ver al final es precisamente que haya un verdadero ente de control, que no necesariamente tiene que ser público. Podríamos pensar en controles a través de auditorías externas. Y con externas no me refiero necesariamente a extranjeras, me refiero a independientes. Pero ese tema lo tomaremos más adelante. Entonces, esta ley nace a raíz de la ley anterior que no estaba funcionando en algunos de sus temas. Y esta ley lo que pretende es, un poco los que estuvimos en la elaboración de esa ley, conocemos que el modelo a tomar fue el modelo chileno, un modelo chileno en donde se creaba este organismo rector de las compras públicas, pero que se le pretendía dar procedimientos dinámicos, informáticos a la contratación, más rápidos, más transparentes.
Vamos a ver si eso se ha cumplido como fines, ¿no? Y todo el sistema nuevo de contratación pública se basa en el modelo de convenio marco, que quiere decir tener un catálogo electrónico para que las entidades ni siquiera tengan que hacer procedimientos precontractuales para cada contratación, sino que todos los bienes y servicios normalizados, y esto es importantísimo, puedan ya estar dentro de ese catálogo electrónico, para que las entidades públicas, cuando tengan el requerimiento de alguna contratación, simplemente acudan al catálogo y hagan clic y den una orden de compra en ese bien o servicio previamente categorizado y normalizado. Ese es el ideal, eso es lo que se busca, este nuevo sistema de compras públicas, esa es su base. Ahora, se entiende que no todos los bienes y servicios pueden ser normalizados, es decir, no podemos poner en un catálogo electrónico todos los bienes y servicios que ofrece la industria y que requiere el país. Porque simplemente no todos pueden ser normalizados, que significa no todos pueden ser estandarizados. Estandarizados entendidos como que se los pone en una lista y todos tienen absolutamente las mismas especificaciones técnicas. Y lo único aspecto que les diferencia es el precio. Evidentemente, no todos los bienes y servicios pueden entrar dentro de esa categoría. Hay bienes y servicios que tienen características muy específicas, que tienen aspectos técnicos que los diferencian, que tienen parámetros de calidad, de garantías, que son obviamente parámetros técnicos que tienen que ser considerados para quien opta por uno u otro bien o servicio. Esto hace que esos bienes tan específicos, tan técnicamente distintos del uno de los otros, no puedan entrar dentro de un catálogo. Para eso la ley prevé otro tipo de procesos de contratación pública, los de licitación, cotización, menor cuantía, es decir, los que no son los procesos dinámicos. Para los que sí son normalizados o estandarizados, la ley establece el catálogo electrónico como primer paso y los que no estén en un catálogo electrónico entrarán a la subasta inversa. Ahora, el catálogo electrónico, para entrar, hay que hacer un proceso de selección previo. ¿Qué proveedores pueden ofrecer sus servicios a través del catálogo electrónico? Y ahí entra el tema de capacidad. Capacidad del proveedor. Capacidad entendida no solo como capacidad legal, también capacidad técnica, capacidad económica, experiencia. Y esto lo estoy mencionando porque es justo lo que está fallando en este decreto. Ahora, habiendo hecho ese marco de referencia como base, ustedes estarán pensando, a ver, fármacos y peor aún, dispositivos médicos como bienes estratégicos de salud, ¿pueden ser categorizados como normalizados? ¿Pueden ser todos estandarizados? ¿Tienen todos exactamente las mismas especificaciones técnicas y lo único que les diferencia son los precios? Evidentemente no. Evidentemente eso sería entrar en un error conceptual, por lo cual el sistema no funcionaría eficientemente si a todos se los mete en un catálogo electrónico. Y esta es tal vez la primera falla que tiene esta ley, este decreto, ¿no? El tema del repertorio virtual que se crea. Entiéndase el repertorio virtual como catálogo electrónico. Lo que pasa es que la ley y el reglamento no mencionan en ninguna parte ningún repertorio virtual. Lo que pasa es que el presidente de la República en este último decreto ha creado esa figura del repertorio virtual, pero no es más que aglomerar en un catálogo, en una base, todos los bienes y servicios de salud que previamente fueron producto de un proceso de selección por compras corporativas para entrar dentro de ese catálogo. Pero claro, ¿cuál es el paso previo? El paso previo es que todo proveedor de bienes relacionados, o bienes o servicios en realidad, en general, tiene que contar para poder venderle al Estado y para poder participar en procesos de contratación pública, tiene que contar con lo que se conoce como el RUP, Registro Único de Proveedores. Esto está clarísimo en la ley, esto no está creado en este nuevo decreto, más bien ya viene desde el año 2008, y es algo que a mí me parece que es bueno, porque antes lo que teníamos es que cada entidad pública contaba con un registro de proveedores propio, independiente. Entonces, ¿qué tenía que hacer cada proveedor? Tenía que ir a inscribirse en cada entidad como proveedor, cumpliendo los requisitos del antojo de cada una de esas entidades. Lo que hizo este nuevo sistema, que, repito, me parece bien,
es que aglomeró en un solo registro manejado por el CERCOP a todas las personas que quieren participar en procesos de contratación. Entonces, claro, ¿qué mejor oportunidad que un RUP centralizado para poder ejercer control? Para que uno diga, bueno, a ver, todos los que quieran venderle al Estado comida, bebida, servicios de, por ejemplo, alimentación, van a registrarse en el registro único de proveedores, pero me van a mí a demostrar previamente, para yo darles esa acreditación de registro, me van a demostrar aspectos básicos que les permitan tener capacidad para entrar en ese registro único de proveedores. ¿Qué significa capacidad? Como dije, legal, técnica, económica, experiencia. Es decir, primerito y lo más esencial, ¿no? Usted es una compañía, vamos a ver su objeto social. Su objeto social le permite vender lo que usted me dice que me quiere vender como Estado. Si es que le permite, perfecto. Está cumplida esa característica. Si es que no, no. Esto que parece algo tan sencillo es lamentablemente una de las cosas más sensibles que está fallando actualmente. Uno escucha, ya hemos escuchado todos en las noticias, que hay proveedores con los que se firmó contratos millonarios en el sistema de salud para vender tomógrafos, para vender insumos médicos, fármacos, dispositivos que vayan a paliar o enfrentar la pandemia. Todo con un conocimiento y especificidad médica, técnica, absolutamente puntual. Y sin embargo se descubre que los proveedores adjudicados y con quienes se firmó el contrato ni siquiera tienen ese como objeto social en su compañía, en la superintendencia de compañías. Lo que tienen muchas veces es otras actividades. Hay el caso ya extremadamente burdo de una persona que tiene como actividades registradas el servicio de salchipapas, alimentos, y sin embargo se le adjudicó contratos millonarios de bienes, fármacos y dispositivos de salud. Es absurdo. Entonces uno pensará inmediatamente, ¿cuál fue el error? El error parte desde aquí. El error parte desde el no ejercer un control para la obtención del RUP a través del CERCOP. Porque lamentablemente el CERCOP lo que actualmente hace es una persona llena datos en un formulario online y le dan el RUP. Y así de sencillo. Y uno puede registrarse para recibir invitaciones de todo tipo de contrataciones, por más técnicas y específicas que sean. Y lamentablemente el RUP y el CERCOP se lo permiten. Vamos puntualmente al tema de medicina y salud. ¿Cómo puede permitirse que personas que no solamente no tienen experiencia en el tema, no tienen la capacidad técnica para hacerlo, no tendrían ni siquiera esas solvencias económicas para enfrentar los efectos de una ejecución de contrato, sino que ni siquiera tienen en su objeto social la capacidad legal para vender o ejercer esa actividad comercial? ¿Cómo puede ser que se les permita participar? No se diga que se les adjudique el contrato. Entonces, primera opinión puntual en relación a este decreto 1033, creo que nuevamente se perdió la oportunidad para que sea el CERCOP, a través del RUP, quien ejerza un verdadero control en relación a lo que significa la capacidad para vender bienes y servicios especializados al Estado, específicamente temas de fármacos y dispositivos médicos. Frente a la crítica, ahora, ¿cuál es mi solución? La solución es clarísima. Tiene que ejercer el CERCOP un control mucho más estricto en relación a quienes otorga RUP, Registro Único de Proveedores, para que puedan participar en compras con el Estado, cumpliendo con los requisitos de capacidad legal, que como ustedes tienen en pantalla, tiene relación directa con las inhabilidades para poder contratar con el Estado. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 16 del RUP de la ley? Dice que quienes tienen capacidad para contratar con la ley podrán acreditarse a través de un RUP. Y más allá de eso, el artículo 62 de la propia ley, que establece las inhabilidades generales, no podrán celebrar contratos previstos en esta ley quienes están inmersos o incursos en incapacidades establecidas por el Código Civil o inhabilidades generales establecidas por la ley. Es decir,
Es clarísimo, ¿no? Y no se está cumpliendo. Y este decreto perdió la oportunidad para hacerlo, porque el CERCOP debería, y en absolutamente practicidad, antes de emitir un RUP para alguien que esté interesado en venderle fármacos o dispositivos estratégicos de salud al Estado, antes de darle RUP siquiera para que pueda participar, tendría que verificar que esa persona cumple requisitos de capacidad para poder participar. Con eso, créanme, habremos hecho un filtro de control absolutamente eficiente para que no vuelva a pasar lo que está pasando. Es decir, que personas que venden salchipapas y que tienen experiencia en, digamos, hotelería, ahora, en relación a la pandemia, aprovechen para vender mascarillas, para vender insumos médicos, no se diga fármacos, que es algo mucho más delicado, sin ningún tipo de capacidad o experiencia. Entonces, recomendación número 1, el RUP tiene que ser esa herramienta de control eficiente para que sea el CERCOP, no cada entidad contratante después, que eso ya viene como control después, y está bien, pero que sea inicialmente el CERCOP el que regule esto a través de su RUP. Yo creo que en esto es muy importante tener en cuenta que ya ha habido pasos previos que se han dado en este tenor, porque el problema no es de ahorita. Nosotros, me acuerdo, hubo ya un lanzamiento de una compra corporativa de medicamentos, me parece que en el año 2016, y nosotros ya representamos a un gremio de proveedores de servicios de salud y de bienes estratégicos de salud, que tocaron la puerta de nuestro despacho y nos dijeron, miren lo que está pasando. El CERCOP, el gobierno nacional, está contratando medicinas y fármacos que vienen muchos de la China, no se pide registro sanitario, no cumplen requisitos técnicos sanitarios, le venden al Estado y después, claro, cuando entregan los bienes y servicios, la gente empieza a darse cuenta de que no es lo que compró o que no tiene la calidad que compró o a veces ni siquiera llegó. Y nosotros ya presentamos una queja formal como reclamo en ese año al CERCOP. Lamentablemente poco se ha hecho en la práctica. Pero ustedes tienen en pantalla actualmente un oficio que fue emitido en relación precisamente a este tema, en el que, si ustedes pueden ver, ya se establece esta necesidad de que sea el proveedor que esté habilitado en el RUP, a quien previamente se le haya solicitado cumplir los requisitos mínimos de participación. Y para esto estamos hablando no de vender sillas o mesas, estamos hablando de bienes para tratar la salud de las personas, es algo delicado. Mínimo tienen que cumplir para contrataciones de medicamentos, dispositivos médicos, insumos médicos, productos dentales, reactivos bioquímicos de diagnóstico, tienen que cumplir los requisitos técnicos sanitarios para poder comercializarlos. Es decir, es ese momento, ya pasó esto en un oficio de hace años atrás, y lamentablemente todavía no se ha implementado a través del CERCOP, no se implementó a través de este decreto 1033. Este oficio emitido, pues lamentablemente, básicamente no ha sido cumplido, pese a que fue emitido por un ministro de salud, ¿no? Que debería ser el ente rector en relación al tema salud, el tema compras de salud. Entonces, dejo a su criterio esto en relación a que mi primera opinión crítica en relación a este decreto. Y también planteo la solución, es que no se debe permitir el ingreso a proveedores que no cumplan con la ley. Es así de sencillo, parece sencillo, pero en la práctica es justamente lo que está fallando. Y la forma de hacerlo es a través de la herramienta del RUP. No se puede dar un RUP a quien no cumple esos requisitos. Segundo punto del decreto, para ir desarrollando la exposición. Estamos hablando del tema del potencial restricción, ¿no? Y hay una redacción muy preocupante en el decreto que reformó el artículo 78 del reglamento a la ley de contratación pública. Y tal vez para esto hay que hacer también una aclaración doctrinaria previa. La ley de contratación pública establece procedimientos dinámicos, convenio marco y subasta inversa, y procedimientos que atienden a bienes no normalizados, licitación, cotización y menor cuantía. Están establecidos en la ley, todas las entidades públicas tienen que cumplirlos, pero hay el artículo 2 de la ley que establece el régimen de excepción, el régimen de contrataciones, régimen especial.
Y ahí podemos encontrar, me parece que son 8 o 9 tipos de bienes o servicios que están exceptuados de estos procedimientos normales o comunes y que pasan a una contratación especial. Uno de ellos, los fármacos y los dispositivos médicos. Entonces, la ley mismo le está dando al presidente de la República la potestad de reglamentar los procesos de contratación de fármacos y medicamentos como parte de un régimen especial. Pero claro, este reglamento que ahora ha sido reformado por el decreto 1033, que es el que desarrolla los procedimientos para fármacos y medicamentos, establece un término muy preocupante en el artículo 78 que trata sobre las compras corporativas. Y aquí tal vez alguien podrá decirme, bueno, pero estás exagerando, interpretando. A mí no me parece que es exagerar el pedir que las normas sean claras en su redacción. Más aún si son normas que están causando problemas de corrupción, más aún si son normas relacionadas con la salud de las personas. Tiene que haber claridad. Y lamentablemente el artículo 78 no tiene claridad. ¿Y por qué lo digo? Ustedes tienen en pantalla, la redacción nos dice que en todas las compras corporativas relacionadas con fármacos y insumos, dispositivos médicos, con el objetivo de conseguir las mejores condiciones de contratación y aprovechar, las entidades involucradas conjuntamente con el CERCOP realizarán una selección para elegir al proveedor que constará en el repertorio virtual para compras directas, habilitado en el portal Compras Públicas. Y más abajo dice, una vez habilitado el proveedor seleccionado en este repertorio virtual. Entonces, aquí empieza la preocupación. Este artículo reglamentario nos está tratando de decir que va a haber un solo proveedor que es el que constará en el repertorio virtual. ¿Un solo proveedor para determinados bienes y servicios? ¿O podrá haber más de uno? Es decir, sería muy preocupante que la intención del artículo haya sido que solo se firme con un proveedor. Ahí podríamos estar hablando de una restricción flagrante a la participación, al principio de concurrencia determinado en las compras públicas. No puede ser que se restrinja así solamente para que participe un proveedor. Eso rayaría, creo yo, en la figura del monopolio. Y no solo por un tema legal, por un tema práctico. ¿Qué pasa si dependemos como Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, para el tema mascarillas, digamos, dependemos de un solo proveedor? ¿Qué pasa si ese proveedor tiene fallas, tiene complicaciones? No se diga, ¿qué pasa si ese proveedor está con sobreprecios o es corrupto? Dependeríamos enteramente de eso. Entonces, a ver, claro, hay otras partes del artículo que nos darían a entender tal vez otra cosa, que hablan de proveedores seleccionados, hablan en plural. Pero a ver, para que se pueda tener un repertorio virtual del cual las entidades públicas seleccionen el fármaco o el dispositivo médico que necesitan, previamente el CERCOP tuvo que haber hecho una compra corporativa a través de estos procesos, junto con las entidades, obviamente, del Sistema Nacional de Salud, y ahí seleccionar al proveedor que constará en este repertorio virtual. Si solo se selecciona uno, gravísimo el problema legal y práctico. Espero que esa no sea la forma en la que se interprete y sobre todo se aplique este artículo, porque sería muy grave. Y ese es el problema cuando yo digo la redacción del artículo, porque una persona me podrá decir, bueno, no, pues después dice proveedores seleccionados, así que eso quiere decir que después se podrá tener un proceso de selección más abierto, donde participarán más personas. Sí, pero las otras partes del artículo dicen lo contrario. Así que, en realidad, en relación a este aspecto, sería muy importante que se reforme este artículo y que se le dé claridad en su redacción, para que no se entre a malas interpretaciones y, sobre todo, no nos cause problemas prácticos. Y esa, bueno, es la frase un poco conclutoria de este punto, ¿no? Reformar el decreto para que se firme más de un convenio marco y evitar restricciones a las compras públicas. Y eso se ganará reformando el artículo y aclarando su texto. ¿Cuál es otro de los puntos muy especiales en relación a esta exposición que tiene que ver con la observación legal jurídica que yo puedo dar? A ver, el decreto 1033 crea nuevas garantías, y tal como lo escuchan, crea nuevas garantías.
unas garantías de cumplimiento de requisitos y unas garantías de custodia y administración de bienes. Sobre esto quiero ser absolutamente claro. Yo creo que la intención del decreto es loable. Yo creo que está bien tratar de asegurar dentro del procedimiento de contratación y también después a nivel de custodia y administración de bienes, es loable tratar de asegurar a través de garantías que vienen a ser pólizas de seguro o garantías bancarias, tratar de asegurar un poco el que el contratista, en caso de incumplimiento, pueda responder económicamente a la entidad y al país. Yo creo que eso es loable. Pero como les dije desde un inicio, esta exposición pretende ser un aporte jurídico. Y si hablamos de aspectos jurídicos, no se pueden establecer garantías nuevas como figuras nuevas en un reglamento. Esa es una potestad legal. Atiende a un principio de legalidad, de tipicidad. Y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública solo establece 3 tipos de garantías: la de fiel cumplimiento, la de anticipo y la garantía técnica para ciertos bienes. Entonces, desde el punto de vista jurídico académico, es ilegal, y yo diría hasta inconstitucional, que un reglamento cree nuevas garantías, figuras no contempladas en la ley, por un sencillo principio. El reglamento, que este decreto 1033 es lo que hace, es reforma al reglamento de contratación pública. Un reglamento tiene que desarrollar lo establecido en la ley. Es una herramienta práctica para el desarrollo de los artículos a nivel práctico, pero de los artículos que establece la ley. Mal podría el reglamento empezar a legislar. El reglamento solo tiene que atenerse a lo que dice la ley y desarrollarlo. Y si la ley no contiene esas figuras, pues sí podría haber un cuestionamiento jurídico técnico de si es viable o no que este reglamento contemple esas nuevas garantías. Habiendo dicho eso desde el punto de vista jurídico, sí hay que rescatar que tal vez la intención es tratar de garantizar. Tratemos de ver otras vías que sí sean legales. Por ejemplo, antes, en la anterior ley de contratación pública, como les dije, antes del año 2008, había la garantía de oferta, que no era más que a los interesados en participar en un proceso de contratación se les requería presentar como parte de su oferta una garantía económica, una póliza de seguros, una garantía bancaria. Me parece que era del 2% del valor de la oferta, para garantizar que una vez que hayan sido seleccionados, firmen el contrato. Porque si es que no lo hacían, se les ejecutaba la garantía. Pero eso se desechó, y eso se desechó por una razón que a mí me parece que sí es válida. La razón en el 2008, y esto fue parte de lo que conversábamos en la elaboración de la ley, fue: esta garantía está transformándose en una restricción a la participación. Es decir, solo quien tiene la capacidad económica para rendir esta garantía del 2% puede participar. Los demás quedan excluidos. Se está atentando al principio de libre concurrencia en las compras públicas. Entonces, yo no sé si retroceder y volver a esas figuras sea lo adecuado en este momento. Jurídicamente hablando, ya hemos visto el análisis, no es viable, pero en la práctica yo creo que hay que buscar otros mecanismos. Entonces, jurídicamente ya saben mi opinión, pero esto no quiere decir que toda exigencia que permita controlar la veracidad de la información y la capacidad real de los proveedores sea válida. Claro que sí. Hay que cubrirnos, hay que proteger, hay que ejercer control, pero hagámoslo de forma legal, de forma constitucional. Finalmente, el último punto macro, porque después quiero dar un par de ideas más. A ver, el último punto, el punto número 4, tiene que ver con las sanciones que establece este reglamento. Este reglamento también, al igual que las garantías, crea nuevas sanciones. Sanciones que lamentablemente pueden ser también con una intención loable, válida, pero que también rayan en una ilegalidad y diría yo hasta una inconstitucionalidad, porque se están yendo en contra de artículos constitucionales. No puede un reglamento establecer nuevas sanciones, crearlas. El artículo 76 de la Constitución de la República, numeral 3, nos dice claramente: no se puede aplicar una sanción no prevista por la Constitución en la ley. Solo se podrá juzgar a una persona con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Es decir, tiene que requerirse ley
para tipificar infracciones y establecer sanciones. Eso es así de claro. Y lamentablemente esto viene de un principio de reserva de ley. Y aquí sí ya estamos atacando la médula constitucional de este decreto 33, que yo creo puede llegar a ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad, justamente por estos aspectos. Yo no dudo de la buena intención que tuvo el presidente de la República al elaborar este decreto, al pedir, por favor, incluyan nuevas sanciones para quienes cometan estos ilícitos. Okay. Pero el trámite adecuado, si estamos viviendo en un Estado de Derecho, es respetar la Constitución y las leyes. Constitución y leyes que nos dicen que para establecer sanciones, para tipificar infracciones, se necesita una ley. No se lo puede hacer a través de un reglamento. Entonces, aquí tal vez nos estaríamos dando, va a salir el tiro por la culata, porque en realidad, una vez que se sancione a estos corruptos, a estos contratistas incumplidos, de acuerdo a este nuevo reglamento, ellos pueden acudir a una corte de justicia y establecer que la sanción es inconstitucional, porque no estaba establecida en una ley. Y van a ganar si es que los jueces fallan en derecho. Y quedará en nada la sanción y quedará absolutamente impune el acto corrupto cometido. Hagamos las cosas bien. Estoy de acuerdo en sancionar a los actos corruptos, a los incumplidos, pero hagámoslo de acuerdo al ordenamiento jurídico que nos gobierna. La Constitución y la ley están por encima de los decretos, por más que sea el presidente de la República. Así que me preocupa que eventualmente cualquier persona, puede ser de los gremios, puede ser proveedor del Estado, puede ser interesados en participar, pueda presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y con esto se bajaría el decreto. Entonces, yo creo que es otro buen motivo para reformar este decreto que creo que con el ánimo desesperado de cortar la corrupción, lamentablemente se incurrió en este tipo de fallas conceptuales, técnico-jurídicas y también de redacción que pueden llegar a tener consecuencias prácticas que son justo las no deseadas. Básicamente, nuevamente, el artículo 85, que tiene que ver con el decreto nuevo, establece estas sanciones nuevas que atienden a lo previsto en el artículo 106 de la ley. Ojo, no confundirse con esto. El artículo 106 de la ley establece las sanciones a establecer para los contratistas incumplidos. Pero el artículo 85 del decreto lo que está creando es en qué caso se le debe sancionar en base al 106. Entonces, claro, está creando la sanción y eso es lo que es inconstitucional e ilegal. Solo se puede sancionar si la acción o omisión está tipificada en la ley. Esos son los 4 puntos básicos que yo quería topar con ustedes este día. Hay algunos otros temas adicionales que sí me gustaría mencionar. Uno tiene que ver con el control y un poco ya lo establecimos al principio de la presentación. El control relacionado con quién es la entidad que puede ejercer control eficiente en relación al tema de compras públicas. Ya oyeron mi criterio. El CERCOP no tiene las atribuciones legales para hacerlo. Entonces, en la práctica, ¿qué nos está pasando? Y esto sí ya les puedo mencionar yo con mucho conocimiento de causa. Presentamos reclamos administrativos ante las entidades contratantes. Presentamos recursos ante el CERCOP. Nos vamos a demandar en el Tribunal Contencioso Administrativo. Todo para atacar actos de corrupción, todo para atacar actos ilegales que cometen las entidades públicas al adjudicar contratos. La práctica más común es que se desechan ofertas válidas, se rechazan las ofertas de los proveedores serios y formales y se adjudica el contrato o simplemente por ser el más barato o muchas veces incumpliendo requisitos. Y uno no puede hacer nada, porque presenta estos reclamos, estos recursos, estas demandas que nos franquea la ley, pero los efectos del acto no se suspenden. Ese es un principio del derecho administrativo. Cuando uno impugna un acto administrativo, sus efectos no se suspenden, continúan. Lo que pasa es que tiene que terminar
la etapa del procedimiento, sea administrativo o judicial, en la que la autoridad, sea el CERCOP, sea la máxima autoridad de la entidad, o sean los jueces de lo contencioso administrativo, emitan una decisión y digan, sí, efectivamente, se cometió un ilícito. Esto, mis estimados, muchas veces pasa meses o años después. Entonces, lo que nosotros pedimos, no solo desde la práctica privada en estos temas de compras públicas, sino también desde la academia, hay que reformar la ley, porque esto sí tiene que ser, es otra potestad de ley, no puede ser simplemente un reglamento, en el que se le otorgue atribuciones de control eficiente y oportuno a una entidad, que no necesariamente tiene que ser pública, que podría ser bien una entidad privada, tipo auditoría externa, autoridad que pueda designar, resolver oportunamente, 5 días, 10 días de presentar el reclamo, si ese acto administrativo es válido o no, si es ilegal o no, y si se puede continuar o no con la firma del contrato y la ejecución, porque después ya es muy tarde. Así que, primera observación adicional, necesitamos ese ente de control eficiente y oportuno al cual acudir, porque ustedes entenderán, si es que uno contrata, por ejemplo, uno de los hospitales del IES hace un proceso de contratación y adjudica al primo del gerente, digamos, no es un caso real, me estoy inventando. Adjudica al primo del gerente, adjudica al mejor amigo, a una propuesta absolutamente que no cumple los requisitos. Claro, se presentan los recursos, los reclamos, las demandas. ¿Ante quién hay que presentar? Ante la entidad pública, es decir, ante la misma entidad que adjudicó el contrato. ¿Qué le va a decir? Obviamente se ratifican en la ilegalidad. Esa no es una herramienta eficiente. Vamos a los jueces de lo contencioso administrativo. Un juicio contencioso administrativo está demorándose 3 años a tener sentencia de tribunal contencioso. Después pasa a la Corte Nacional, 2 años más, y después, si es que es necesario, Corte Constitucional, 2 años más. Cuando ya el daño estuvo hecho, es más, los corruptos seguramente ya ni siquiera estén en el país. Y si es que uno acude al CERCOP, el CERCOP no tiene atribuciones, y muchas veces le dice, no tengo las atribuciones. Así que necesitamos ese ente de control oportuno y eficiente. Otro tema que me preocupa mucho del decreto 1033, del artículo 80, específicamente su penúltimo inciso, y me voy a permitir dar lectura porque en realidad es tan preocupante su texto que llama la atención. El artículo 80 tiene que ver con la terminación e incumplimiento de órdenes de compra. Es decir, ¿cuándo se puede terminar por incumplimiento una orden de compra? Es decir, al que se le dio la orden de compra como proveedor del Estado incumplió. Entonces, claro, es un contratista incumplido. Tiene que tener sanciones, y las sanciones son que no puede volver a contratar con el Estado en 5 años. ¿Pero qué dice este artículo 80? En su penúltimo inciso dice, en caso de que el proveedor declarado como contratista incumplido mantenga convenios marco del repertorio virtual para compras directas, continuará cumpliendo con las obligaciones contempladas en el mismo, independientemente de que las órdenes de compra se generen con posterioridad a la declaratoria como contratista incumplido. Imagínense la gravedad de esto. En pocas palabras, si es que alguien es contratista incumplido, se le declara como contratista incumplido. Pero la ley está diciendo que si tiene pendiente otro convenio marco con otra entidad o para otro tipo de dispositivo o bienes, fármacos, y llega a tener esta prohibición de contratar por ser un incumplido, de todas formas puede seguir cumpliendo las otras órdenes que le den, así las nuevas órdenes de compra sean posteriores a la declaratoria de contratista incumplido. O sea, básicamente aquí lo que estamos es formalizando que los incumplidos puedan seguir vendiéndole al Estado. Terrible. Yo creo que es un error. Evidentemente esa no es la intención del artículo, pero tal como está redactado, se lee así. Así que otro motivo, tal vez hasta para demandar su inconstitucionalidad, pero evidentemente es otro motivo para reformarlo, mejorar el texto, que ya vemos que tiene tantas fallas este decreto. Y bueno, simplemente mencionar como último este comité interinstitucional que crea el reglamento, como un órgano que a mí me parece que va a ser absolutamente burocrático y que va más bien a ralentizar el control, porque se le exige a toda entidad contratante, antes de poder terminar una orden de compra con un proveedor por ser incumplido, antes de poder terminarle unilateralmente y sancionarle, tiene que ir al comité para pedir permiso. Es decir, no veo en qué aporte, y lamentablemente sí va a tener por lo menos demoras, no se diga quién más, aspectos que puede ser que la entidad demuestre el incumplimiento y al comité no le parezca y no le deje terminar el contrato. Es decir, me parece innecesario y más bien va a causar problemas.
Y finalmente, el artículo 73 del decreto que habla sobre la contratación obligatoria de servicios de almacenamiento, distribución y entrega como requisito previo para contratar un fármaco. Es decir, una entidad pública que quiere contratar un fármaco, quiere contratar un dispositivo médico, un bien estratégico de salud, antes de contratarlo, tiene que previamente también contratar el servicio correspondiente de almacenamiento, distribución y entrega de ese fármaco y bien. Primera pregunta, ¿qué pasa si es que la contratación del servicio se declara desierta? Porque no se presentan ofertas, porque no hay oferentes, porque no hay nadie en las compras corporativas que esté interesado, o si es que se declara desierto porque incumplieron. No se puede contratar el fármaco, el dispositivo médico. Estamos hablando de temas de salud, en donde generalmente estos temas tienen que ser urgentes. Me parece que es un fallo conceptual que tiene que ser corregido. Hay muchos otros temas, hay mucha tela más por cortar en este tema de compras públicas de medicamentos y fármacos. Me he extendido demasiado en el tiempo, por lo cual les pido disculpas, pero creo que el tema lo ameritaba. Por favor, estoy sujeto a cualquier pregunta o a cualquier inquietud que ustedes tengan al momento, obviamente, a través de los canales que previamente la organización del evento ha facilitado, y también a través de mis contactos, mi número y mi correo electrónico que están a su disposición para cualquier ampliación o detalle de esta información. Finalmente, solamente agradecer a la International University of South Florida que me ha dado la oportunidad de dar mi opinión, que creo que haya aportado. Quedo más bien a disposición de ustedes para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por tu participación, muy ilustrativa, muy académica, muy interesante. La verdad es que para la universidad también es un deber participar de estas discusiones, sobre todo cuando encontramos vacíos de socialización, vacíos de comunicación, en fin, donde están en juego tantas cosas prioritarias, específicamente en un momento tan sensible como este. Así que a nombre nuestro, muchísimas gracias por tu participación y tenemos muchas inquietudes. También les invito a todos los asistentes, este es el momento también de enviar sus inquietudes y contribuciones. Yo las voy a ir leyendo acá y le pido el favor a Daniel de que las vayamos resolviendo una a una. Dice así, la prueba empírica nos dice que el monopolio efectivamente se da. En las contrataciones públicas de insumos médicos, en la pandemia, muchas autoridades han manifestado que la lista de proveedores las da el gobierno central. La reforma, si bien ayuda a que no exista un monopolio, ¿cómo se puede filtrar la calidad de productos, ya que abrir más oportunidades a otros proveedores crea una diversidad de productos? ¿Cuáles serían los filtros para no volver a caer en lo mismo? Sí, gracias. Es una pregunta interesante. En realidad, algunos aspectos ya se toparon durante la charla, pero ahondemos un poquito más en eso. Hay algunas herramientas que la ley nos prevé para poder ejercer este control de requisitos mínimos técnicos. Y no se olviden que aquí no estamos hablando solamente de compras públicas, estamos hablando de la salud, lo cual implica que también hay que aplicar la Ley Orgánica de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de salud tiene dentro de sus requisitos todo lo que tiene que ver con obligación de registro sanitario, permisos sanitarios, está regulado hasta el tema de la publicidad, es decir, herramientas jurídicas las hay. Ahora, ¿en qué momento se les aplica? Creo yo es el secreto del asunto. Porque si es que seguimos permitiendo que cualquier persona, sea jurídica o natural, tenga experiencia o no, sea técnico o no, pueda acceder a este tipo de compras a través de las invitaciones que envía el CERCOP. Si seguimos permitiendo eso, pues obviamente estamos abriendo la puerta para que nos vuelvan a hacer lo mismo, que es
que una empresa que vende hamburguesas pueda venderle tomógrafos al Estado. Es en el momento en el que se otorga el registro único de proveedores en donde yo sugiero debe hacerse un control estricto por parte del CERCOP y de las autoridades de salud, diría yo, para que solamente quienes cumplen con todos esos requisitos legales y normativa técnica sanitaria, y obviamente que incluye también experiencia y especialidad, puedan participar en los procesos de compra de fármacos y dispositivos médicos. Es decir, ese es el momento. Y existe también otro. Hay dos filtros. El primero es este. El otro es, cada una de las entidades contratantes también puede ejercer ese control. Ya cuando vaya a adjudicar un proceso, previo a eso, tiene que verificar nuevamente que el proveedor tenga la experiencia, tenga las credenciales, tenga la capacidad legal, técnica y también, obviamente, que cumpla los temas requisitos técnicos sanitarios para hacerlo. La única forma de hacerlo es ejercer un control más estricto, no permitir a carta abierta este tipo de contrataciones, especialmente en épocas de emergencia como la presente. Correcto. Bueno, nos llega otra pregunta. Dice lo siguiente. ¿Qué nos puede garantizar que este nuevo decreto 1033 permita un ahorro de 400 millones de dólares para el Estado? Bueno, en realidad la pregunta no creo que debería ser dirigida a mí, sino a las autoridades, ¿no? Que seguramente son las que anunciaron esas cifras y esa promoción. Creo yo, es parte de la promoción de un decreto que viene a calmar las aguas dentro de un océano absolutamente convulsionado por los escándalos de corrupción. No hay ninguna forma de garantizar que eso vaya a ocurrir, ni tampoco que la cifra se vaya a cumplir. Lo que sí creo que se debería hacer a través de la reforma de este decreto es garantizar mayores controles y oportunos a el tema de compras públicas, junto con, creo yo, la necesaria reforma estructural de la ley de compras públicas para que exista un verdadero órgano de control eficiente y oportuno para que impida todo este tipo de cometimiento de actos ilícitos. Correcto. Esto sí, esto es más un poco, pues, el propósito que podría tener el decreto en esencia, pero pues eso realmente es un gran interrogante que debería contestar quien lo está proponiendo. Muy bien. Dice así, las observaciones a esta ley, ¿cuándo y quién debe hacerlas en el corto plazo? A ver, primero aclarar que no es una ley, es un decreto ejecutivo que viene a reformar un reglamento, que es el reglamento de la Ley de Contratación Pública. No nos olvidemos la explicación. La ley establece el cuadro básico de contrataciones con el Estado, procedimientos dinámicos, procedimientos que vienen por el orden de la licitación, cotización, menor cuantía. También tiene el régimen especial y dentro del régimen especial se le otorga al presidente la facultad de desarrollar los procedimientos de contratación especial a través de un reglamento. Eso se hizo, el reglamento de la ley existe hace mucho tiempo. Lo que hace el decreto 1033 es reformar el reglamento. Y en esta reforma, obviamente lo que hace es cambiar la forma del procedimiento. ¿Cómo se debe hacer para reformarlo? Pues hay algunas vías. La más directa es que el propio presidente de la República lo reforme. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Principio que uno aprende en la primera clase de las aulas de jurisprudencia. Así que es el presidente de la República al que llamamos a que haga un análisis jurídico con sus asesores, obviamente, y es la vía más rápida para que esto se reforme. Ahora, si el presidente y el gobierno no lo hacen, existen otras vías. Todo cuerpo normativo, puede ser ley, reglamento, acuerdo ministerial, decreto, resolución, lo que sea. Todo acto emitido por una autoridad tiene que respetar y enmarcarse en la Constitución de la República. Los que no lo hagan son inconstitucionales. Y aquí habría que aplicar el control abstracto que hace la Corte Constitucional, que bien podría recibir una demanda de inconstitucionalidad de este decreto, de determinados artículos de este decreto. ¿Quién puede presentar esa demanda de inconstitucionalidad? Pues en realidad cualquier actor del sistema de compras públicas, podrían ser los proveedores, podrían ser los gremios, podrían ser ONGs que están interesadas en el control de las compras públicas. Es decir, se le faculta a cualquier interesado a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, que creo que sería una de las vías más largas, pero más eficientes
para hacer la reforma de este artículo, sobre todo en los ámbitos en donde notamos inconstitucionalidades. Pero repito, el camino más corto sería que el propio presidente lo reforme. Gracias, Daniel. Creo que esta pregunta tiene mucho que ver, no sé si estará respondida en la respuesta anterior, pero dice, si existe la posibilidad de que el decreto sea declarado inexequible, ¿quién tomaría las acciones? A ver, las acciones, como dije, ¿no? Yo estoy seguro que empresas serias, formales, casas comerciales con mucho tiempo de experiencia, con establecimiento en el país hace décadas, que son las que han brindado este tipo de productos y servicios al país, seguramente presentarán una acción de inconstitucionalidad porque afecta este decreto realmente al sistema en sí de compras públicas, no representa realmente una ayuda o cambio a lo que estaba pasando antes. Y puede llegar a temas como vimos del artículo que establece con una redacción absolutamente difusa de que solo sería un proveedor el que vaya a contratar con el Estado a través del convenio marco. Eso tiene que reformarse. Yo estoy seguro que los gremios o los proveedores se organizarán para presentar estas acciones, pero bien podría ser uno en particular quien lo presente. Correcto. Dice, abogada, en su opinión, ¿el problema de la salud en el Ecuador es técnico, tecnológico o político? Bueno, yo creo que tiene un componente de los tres, ¿no? Técnico definitivamente, porque yo creo que son aspectos técnicos, sanitarios, los que se han visto violentados en todos estos procesos de contratación de bienes e insumos de salud. Jurídico, porque yo creo que ya las observaciones que he hecho al decreto y también a la ley hablan por sí solas, es decir, se necesita un organismo de verdadero control eficiente y oportuno, el CERCOP no lo es. Tecnológico seguramente, pero porque eso es normal, ¿no? Y por eso es que creo que el 99% de los dispositivos médicos que llegan al país son importados, en eso me puedo equivocar, pero me parece que leí esa cifra en algún momento. Entonces, más bien en aspectos tecnológicos, creo que estamos a la par de muchos países que necesitan importar, no tenemos capacidad instalada. Creo que la industria nacional ha hecho grandes esfuerzos para hacerlo, pero todavía no puede cumplir con todos los bienes estratégicos de salud que la salud requiere, valga la redundancia. Entonces, creo que el problema viene desde esos tres puntos. Y el tema político siempre va a estar latente, ¿no? Dependemos lamentablemente del tipo de autoridades que tenemos, que son finalmente las que ponen a los funcionarios públicos, que son quienes desarrollan los procesos de contratación. Y ya vemos todo lo que está pasando. Evidentemente hay una crisis de principios y moral actualmente en el país y la salud pública es uno de los puntos que más han sido afectados por ello. Correcto, muchas gracias. La siguiente pregunta es así. Si el decreto pudiera reformarse, ¿sería posible la conformación de una figura legal que asocia a varios proveedores? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero si la intención es que las compras que se realicen de bienes e insumos de salud sean no dirigidas a un solo proveedor, sino a un grupo de proveedores, a ver, no hay necesidad de reforma alguna. La ley nos establece, la ley de contratación pública nos establece que las compras pueden ser hechas no solo a una persona natural o a una persona jurídica, sino también a consorcios o asociaciones que no tienen límites en realidad. Pueden ser conformadas por dos personas, por dos compañías y una persona, por 100 compañías. Es decir, los consorcios se conforman y la figura jurídicamente se justifica porque hay oferentes que por sí solos no cumplen. Puede ser con aspectos de capacidad, con aspectos de solvencia, experiencia, personal técnico, y se unen con otros que sí cumplen para hacer un frente común en relación a esta oferta que se presentará en consorcio, que si que salen adjudicados tiene que configurarse legalmente ese consorcio, establecerse a través de escritura pública, y será el consorcio a través de sus integrantes solidariamente responsables por la compra que se haga con el Estado. No sé si a eso iba encaminada la pregunta, pero la respuesta es que no habría necesidad de reforma si es que esa es la intención. Correcto, muchas gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante.
¿Es conveniente tener todos los bienes y los servicios en un mismo sistema de contratación? A ver, en un mismo sistema, entendido como un sistema integral nacional de contratación, creo que sí. Pero dentro del sistema hay varias herramientas, hay varios tipos de procedimientos y definitivamente no es aconsejable a todos los bienes estratégicos de salud y fármacos meterlos a todos en un catálogo electrónico o como ahora lo llama este decreto, en un repertorio virtual. Yo no creo que es conveniente por un aspecto técnico, porque no todos pueden ser normalizados o estandarizados. Tienen diferentes especificaciones técnicas. Y ahí lo que me preocupa es que, claro, la ley de contratación pública establece parámetros para determinar cuál es la mejor oferta, pero depende de qué tipo de procedimiento y qué tipo de bien o servicio se va a contratar. No es lo mismo contratar bienes normalizados, como por ejemplo sillas de 4 patas. Claro que son lo mismo, todas prestan el mismo servicio, pueden tener los mismos materiales y ahí sí se los cataloga y lo único que las diferencia de unos y otros son el precio. Entonces la entidad contratante que quiere sillas de 4 patas va y ve la oferta, la que más le gusta hace clic y compra, perfecto, ningún problema. No podemos hacer lo mismo con fármacos ni con dispositivos médicos que tienen especificaciones técnicas tan diversas, tan especiales, tan particulares y entonces para esos casos ya no se habla del mejor precio. La ley de contratación pública habla del mejor costo, que no es lo mismo. El mejor precio es del valor más bajo. El mejor costo influye otros parámetros. Por ejemplo, calidad. Por ejemplo, experiencia de quien te está vendiendo. Por ejemplo, garantías. Es decir, aquí hay que hablar del mejor costo. Y al hablar de mejor costo se justifica que no a todos los bienes se les mete en la misma funda llamada repertorio virtual y ahí se venda todo. Tiene que haber procedimientos singulares para cada naturaleza de bien o servicio que se quiere contratar. Correcto. Bueno, de antemano, muchísimas gracias a quienes están participando. Muy amables por sus comentarios y sus preguntas. Un par más, Daniel. ¿Hay alguna posibilidad de que esta propuesta disminuya la corrupción? A ver, yo no creo que la propuesta en sí disminuya la corrupción, hablando del decreto. Yo creo que sí se va a disminuir la corrupción, pero no producto del decreto. Yo creo que aquí, más bien, el que haya salido a la luz pública tanto caso de corrupción va a hacer que los próximos, entre comillas, corruptos o potenciales corruptos lo piensen 2 veces. Es decir, viendo que ahora ya el miedo a denunciar se perdió, que vivimos una década en la que nadie denunciaba por miedo a lo que le podía pasar, parece ser que ahora el miedo a denunciar se perdió y yo creo que eso sí va a tener un efecto positivo porque quienes cometan o quieran cometer estos actos de corrupción se la van a pensar 2 veces. Ahora, el decreto, creo yo, no hay que satanizarlo tampoco. El decreto 1033 pretende luchar contra este tipo de corrupción haciendo compras centralizadas, lo cual tiene que mejorarse, tiene que reformarse. Es un tema válido, pero con las respectivas correcciones. Y yo creo que eventualmente sí vamos a poder ver resultados positivos sobre esto a mediano o largo plazo, pero como digo, no realmente por una ley. Una ley no cambia nada. Este es un decreto, peor aún. Lo que cambia es el ánimo de las personas que unas por principios morales y otras por miedo se van a abstener de cometer este tipo de acciones. Ojalá. Muy bien. Y esta última pregunta, agradeciendo a Daniel tu participación en este evento y nuevamente a todos los asistentes. Y quisiera que también dieras como una especie de conclusión general de lo que recomiendas o de tu opinión al respecto. Y la pregunta dice así: en su opinión, ¿el decreto se puede modificar o usted recomienda crear una mesa técnica para empezar nuevamente de cero? A ver, otro de los problemas, valga la pregunta para dar mi opinión, otro de los problemas que ha tenido nuestro país en la última década es que con la palabra mágica socialización se ha pretendido legitimar y justificar muchas de las leyes y de las decisiones de autoridad que se toman que realmente no han tenido ese efecto. Es decir,
muchas veces hemos oído que un cuerpo normativo ha sido socializado en todos los sectores involucrados y que por eso tiene la legitimidad. Yo he sido testigo presencial, porque a nosotros como despacho y a mí personalmente me han invitado varias veces a la Asamblea Nacional a dar mi opinión sobre proyectos de ley. Por ejemplo, el tema de la ley de emprendimiento, el tema de la ley del COESI, el Código de Conocimientos. Y nosotros hemos dado nuestras opiniones técnico-jurídicas para aportar en la Asamblea. Y lamentablemente vemos que no hemos tenido oídos que hayan hecho práctica o realidad nuestras sugerencias. Y vemos que esto pasa con estas famosas campañas de socialización, ¿no? Que muchas veces se socializa, pero se socializa diciendo, a ver, ya les escuché, ahora sí hago lo que yo quiero. Y yo no creo que este decreto sea la excepción. Yo conozco que este decreto 1033 fue objeto de socialización, que quiere decir que sí se invitó, se escuchó a gremios, a proveedores, a empresas, a los que están inmersos en el sector, que tienen el conocimiento para aportar. Se les dejó opinar, pero realmente no se les hizo mucho caso. Es más, un día antes de que salga este decreto se tenía todavía diálogos con ellos y sin embargo el decreto salió con otras disposiciones. Entonces, a ver, yo creo que el decreto debe ser reformado, sin lugar a dudas. Creo que mesas técnicas para contribuir en esa reforma pueden ser válidas. No necesariamente empezar todo de cero, pero sí creo que el problema no está en las sábanas. El problema no es de este decreto y cómo está redactado. Yo creo que el problema tiene que ser afrontado desde una visión integral de la salud y también desde un marco conceptual legal de reforma a la ley de contratación para otorgarle de un órgano de control eficiente y también para regularizar este tipo de compras a través de procedimientos que estén establecidos en la ley, no que sea el presidente de turno el que tenga la potestad de reglamentarlos y desarrollarlos. Entonces, creo que como marco general y como resumen de esta ponencia, ustedes ya entienden ahora por qué yo empecé diciendo que lamentablemente este decreto pudo haber tenido intenciones válidas y loables, pero creo que el apuro y la desesperación de sacar algo para que la opinión pública vea que el gobierno está haciendo algo para frentear estos casos de corrupción, ese apuro provocó que el texto del decreto tenga deficiencias, su redacción sea un poco oscura en algunas partes, tenga definitivamente fallos de inconstitucionalidad y que eventualmente tal vez no se va a cumplir con la meta que se trazó para su emisión. Eso como resumen, yo les agradezco mucho por escucharme, estoy a las órdenes para preguntas, para ampliación de información. Nuevamente agradecer a la International University of South Florida por la oportunidad, agradecerte a ti, Carlos, por la moderación tan buena que has hecho. Y bueno, esperemos que con esto se pueda aportar en algo a esta crisis definitivamente que estamos viviendo. Maravilloso, Daniel, muchas gracias. Y permíteme también agradecer al equipo técnico de Colombia, al campus que nos facilita esto en la ciudad de Miami, a los colaboradores en Ecuador, a todos quienes han hecho posibles que todas estas transmisiones y estas oportunidades de expresarnos sean posibles. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias nuevamente y ojalá todo esto tenga un final feliz y podamos de verdad estar hablando de que esto contribuye realmente a mejorar la calidad de vida y la salud del pueblo del Ecuador. Muchas gracias a todos.